Bueno, esta segunda parte de lo que es la clase, vamos a hablar un poco de lo que es el control de infecciones, que es un término que se puso muy, o sea, se empezó a escuchar mucho cuando empezó lo que fue la pandemia, ¿verdad? Del COVID. Se puso más, o sea, mucho más énfasis en lo que es el control de infecciones. Eh, entonces, ¿qué es el control de infecciones, verdad? Es una disciplina crítica dentro de lo que es la salud pública y la medicina en sí, ¿verdad? Que se centra en prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, ¿verdad? En diversos entornos, como los hospitales, las clínicas, los hogares ancianos y en la comunidad en general. Como les dije hace rato al comienzo, ¿verdad? Las enfermedades infecciosas serían enfermedades producidas por algún tipo de microorganismo, ¿verdad? Ya sea virus, hongos, bacterias, parásitos, ¿verdad? Ya sean protozoos o helmintos, que son los gusanos. Entonces, lo que busca es evitar la propagación de este tipo de enfermedades. La importancia de lo que es el control de infecciones es la reducción de la morbilidad y la mortalidad. Cuando hablamos de morbilidad, hablamos de reducir la cantidad de personas contagiadas dentro de un territorio específico y en un tiempo específico, y la mortalidad es la cantidad de muertes provocadas por alguna enfermedad en un territorio específico, en un tiempo específico también, ¿verdad? La prevención de brotes epidémicos y pandemias, ¿verdad? La prevención que no se propague, ¿verdad? Como lo que fue la pandemia del COVID. Y mejora la calidad de la atención médica, obviamente, en un 70%, ¿verdad? Porque aumenta, ¿verdad? Lo que es el bienestar y la seguridad del paciente en sí, que va a consultar a un lugar que realmente ve que hay mucha bioseguridad. Y lo mismo, un médico en sí, ¿verdad? Se va, o cualquier personal de blanco, ¿verdad? Se va a trabajar tranquilo en un lugar donde sabe que se cumplen las medidas de bioseguridad en sí para justamente evitar la propagación, ¿verdad? De este tipo de enfermedades. Entonces es importantísimo tener un buen departamento de control de infecciones, ¿verdad? Cuando hablamos de las estrategias de control de infecciones, son prácticamente todas esas estrategias que habíamos escuchado y en los que trabajaban, si es que ya trabajaban en algún hospital, algún sanatorio, alguna clínica en sí. eh, todos estos mecanismos, ¿verdad? Justamente que teníamos para poder evitar la propagación de lo que fue el COVID, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que fue la pandemia del COVID, ¿verdad? O como un ejemplo le estoy dando. Un ratito, alguien tiene su micrófono abierto. Entonces, el primero y el que más llegamos a escuchar, el que más se utilizó, ¿verdad? Fue la higiene de manos, una buena higiene de manos. Si se acuerdan, era lo que fue cuando empezó el COVID. eh, Todos los lugares, ¿verdad? Tenían eh, un lugar, ¿verdad? Ahí afuera, ¿verdad? Para poder lavarse las manos, ¿verdad? Uno podía entrar al lugar, ¿verdad? Sin lavarse las manos. Si veían que entrabas sin lavarte la mano, te sacaban de vuelta afuera para que te puedas lavar las manos, ¿verdad? Se lavan las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Es una de las medidas más efectivas, ¿verdad? Para prevenir la transmisión de infecciones. Creo que es la que más se perdió, una de las que más se perdió eh, después de que terminó lo del COVID. Y se entiende mucho también porque es difícil mantener lo que es un lugar para lavarse las manos fuera de lo que es el negocio en sí, ¿verdad? Por el tema de la seguridad y cosas así. Entonces creo que es uno de los que más se perdió. Hay alguno que otro local que mantiene todavía eso, pero una de las cosas que más se perdió, ¿verdad? Luego están los desinfectantes a base de alcohol, que se utilizaban desinfectantes por lo menos el 60% de alcohol cuando no se dispone de agua y jabón.
No se usa más porque el alcohol también puede ser, nos puede irritar lo que es la piel, puede ser tóxico ya para nosotros. Entonces, con un porcentaje de alcohol del 60 al 70% ya es más que suficiente, ¿verdad? Ya va a cumplir lo que es la función de desinfectar, ¿verdad? Luego está el uso de mascarillas que protegen contra la inhalación de partículas infecciosas, ¿verdad? Que provienen, que previenen, perdón, la transmisión de gotas respiratorias de una persona a otra. En esas gotas respiratorias pueden, o sea, no es que pueden, hay, ¿verdad? Una persona que está con algún tipo de enfermedad infecciosa, por ejemplo, en el caso del COVID, los virus del COVID se encuentran en esas partículas, en esas gotas, ¿verdad? Que nosotros podemos inhalar y nos podemos contagiar, ¿verdad? Entonces, por eso se dictaba mucho lo que es el uso de mascarillas. Luego está el uso de guantes para evitar el contacto directo con fluidos corporales y superficies contaminadas. Ustedes que van a ser también personales de blanco, personales de salud, hay que tener en cuenta que hay enfermedades que se pueden transmitir por fluidos y hay enfermedades muy peligrosas que producen enfermedades crónicas, o sea que nosotros ya no nos vamos a poder curar y vamos a convivir con ese tipo de enfermedades ya de por vida que se transmiten por fluidos. Uno de los principales, y en el caso de que van a llegar si llegan a trabajar así en un sanatorio, en una clínica o en un hospital, tienen que tratar de aplicarse lo que es la vacuna contra la hepatitis B, ¿verdad? Que todo personal de blanco tiene que aplicarse esa vacuna. Son eh, tres dosis de vacuna y ya solo eso, ¿verdad? O sea, no hay que hacerse más ningún tipo de refuerzo ni nada de eso ya una vez completadas las tres dosis, ¿verdad? Porque la hepatitis B es una enfermedad que es muy estable en el ambiente, ¿verdad? Y se transmite por fluido. O sea, una persona, por ejemplo, que está con hepatitis B, los virus de la hepatitis B pueden estar en lo que es la orina de este paciente y si trabajan, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo en un laboratorio, en la parte del laboratorio, por ejemplo, la orina de ese paciente se derrama en la mesada, ese virus, que si no se lava bien esa mesada, puede tranquilamente estar en la mesada y puede transmitir esa enfermedad a cualquier persona que toque esa mesada y que se yo toque la mesada, se vaya y justo agarre, se vaya a comprar algo para comer, agarre una empanada, coma la empanada con su mano sucia, ¿verdad? Entonces uno se puede contagiar así y puede sobrevivir en el ambiente aproximadamente 2 semanas el virus, ¿verdad? Entonces es muy peligroso y por eso sí o sí un personal de blanco tiene que aplicarse esa vacuna. Luego están las batas y protectores faciales, ¿verdad? Que proporcionan una barrera contra lo que es la exposición de patógenos en sí. Los protectores faciales también se veían mucho en la época del COVID, ¿verdad? Que era esa víscera de plástico, ¿verdad? Que se utilizaba también para proteger la parte de los ojos y la parte de la cara en sí, ¿verdad? Y las batas también, ¿verdad? Tanto las batas quirúrgicas como también el EPI, ¿verdad? Que es la justamente la bata quirúrgica que les estoy diciendo ahora, que anteriormente se utilizaba más en la parte del quirófano, pero después lo que fue el COVID, eh, y hasta ahora inclusive, ¿verdad? Si uno se va en la parte de los hospitales donde se tratan las personas con este tipo de enfermedades, por ejemplo, en clínica médica, se ve al personal de blanco, el personal de salud, ya sea el personal de enfermería, los médicos en sí utilizando este tipo de batas quirúrgicas. Luego está la limpieza y la desinfección, la limpieza regular de superficie y equipos médicos con desinfectantes aprobados para eliminar los distintos tipos de microorganismos, la esterilización también, el uso de métodos como el autoclave, la esterilización por vapor o la esterilización química para eliminar todo tipo de microorganismos. Las vacunas, como les dije, la inmunización contra enfermedades infecciosas como la gripe, el sarampión, la hepatitis B en el caso del personal de blanco principalmente y el COVID es crucial para lo que es prevenir los brotes y proteger las poblaciones vulnerables. La capacitación del personal de salud también
en lo que es la formación continua en técnicas de prevención y control de infecciones, como la higiene de manos, el uso adecuado del EPP y los protocolos en sí de desinfección, ¿verdad? Cada cierto tiempo tiene que haber capacitaciones, más todavía si hay personales nuevos, ¿verdad? Todo lo que es la parte de prevención y control de infecciones. Y la educación pública también es importantísima. Las campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad para promover las prácticas, ¿verdad?, de higiene y prevención. Hoy en día hay, después de lo que fue el COVID, al menos se empezó a explotar bastante lo que es los cursos, las charlas, ¿verdad?, que se hacen online, ¿verdad?, de todo tipo, ¿verdad? O sea, hoy en día hay charlas de todo, y dirigido a cualquier población, ¿verdad? Tanto al personal de blanco a la población en general. Y también hoy en día con lo que es el acceso a Internet, con lo que es el tema de las IA, ¿verdad? Las inteligencias artificiales que están entrando en prácticamente todas las plataformas. Por ejemplo, en WhatsApp ya tenemos la IA, esta Meta IA, que hoy en día uno quiere saber algo y escribe ahí en el WhatsApp y al toque recibe lo que es la información. Tenemos las IA, por ejemplo, de Google, el Gemini, el ChatGPT, ¿verdad? Que son súper útiles en todo sentido, ¿verdad? Luego está la vigilancia epidemiológica, que es la monitorización, ¿verdad?, de las tasas de infecciones y lo que es la identificación temprana, ¿verdad?, de brotes para implementar medidas de control rápidamente. Eh, Justamente hoy en día hay enfermedades, ¿verdad?, que son muy controladas a nivel país, que son de notificación obligatoria, ¿verdad? Justamente lo que dice ahí abajo, los reportes de infección, se tienen que reportar justamente en el momento que haya un caso, justamente para que se pueda hacer el seguimiento y se pueda controlar esa infección de esa, o sea, esa enfermedad o tratar, ¿verdad? De controlar en el lugar y que no se propague, ¿verdad? Demasiado. Por ejemplo, son enfermedades de identificación obligatoria, la tuberculosis, el dengue, la chikungunya, el COVID, ¿verdad? Sí o sí hay que notificar cuando hay algún tipo de caso, ¿verdad? Luego está la ventilación adecuada, ¿verdad? Que mejora lo que es la circulación del aire en los entornos de atención médica para reducir justamente la concentración de patógenos en el área producido, ¿verdad? Por los aerosoles y por las gotas que nosotros generamos en el momento de hablar. Y el manejo de residuos, ¿verdad? Que es la disposición segura y adecuada de los distintos residuos médicos y materiales contaminados. Por ejemplo, sabemos que hay materiales que están contaminados con sangre, por ejemplo, no podemos, o con algún tipo de material biológico, no podemos estar tirando en una bolsa común, ¿verdad? Tenemos que tirar en una bolsa blanca, una bolsa roja, ¿verdad? Independientemente del tipo de material que tengamos. Y el tipo de bolsa que dispongamos también, ¿verdad? Porque sabemos que en los hospitales o tenemos bolsa blanca o tenemos solamente bolsa roja, o tenemos bolsa blanca y roja, bolsa blanca, bolsa negra para residuos normales y bolsa roja o bolsa negra y bolsa blanca nomás, ¿verdad? O sea, no tenemos todos los colores. Todo eso se hace justamente para evitar contagiarnos y nosotros adquirir algún tipo de enfermedad infecciosa. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no se cumple o eh, el patógeno igual logra, ¿verdad?, penetrar en nuestro organismo? Ahí se empieza a actuar lo que es la inmunidad, o sea, nuestra inmunidad, ¿verdad? ¿Y qué es la inmunidad, verdad? Es el conjunto de mecanismos y respuestas fisiológicas del organismo que le permite reconocer y defenderse de patógenos como ya sea bacterias, virus, hongos, parásitos, así también como de sustancias dañinas y extrañas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros si agarramos y nos entra una espina, ¿verdad? Se empieza a actuar lo que es nuestra inmunidad, ¿verdad? Porque en el lugar donde se generó la lesión, ¿verdad? Con esa espina, nosotros empezamos a notar que se empieza a inflamar,
nos empieza a doler, capaz y empieza a ser un poco más caliente esa zona, todo eso es el proceso de inmunidad, justamente actuando para evitar que se produzca una infección en ese lugar, ¿verdad? Hay distintos tipos de mecanismos de defensa, ¿verdad? Una de ellas es la inmunidad innata o inespecífica, ¿verdad? Que es un sistema de defensa con el que uno ya nace y que lo protege contra los microorganismos. Consiste, ¿verdad?, en barreras que impiden que sustancias extrañas o peligrosas, ¿verdad?, ingresen a nuestro cuerpo. Y estas barreras ahora forman lo que es la primera línea de defensa contra los distintos microorganismos, ¿verdad? Entonces, para que un agente biológico nos produzca algún tipo de infección, deben atravesar justamente primero la principal o la primera barrera defensiva que tenemos, es la piel justamente y las mucosas, ahora ya sea el tracto gastrointestinal, respiratorio y también el tracto genitourinario, ¿verdad? El cual si es que siempre está, si no tiene ningún tipo de lesión o algo así, generalmente no se genera ningún tipo de infección. Pero ¿qué pasa si agarramos y nos cortamos? Justamente esa es una vía de entrada, ¿verdad? Para que puedan entrar los distintos microorganismos. Lo mismo las mucosas, ¿verdad? Hay veces que nosotros al cepillarnos nos lesionamos, ya sea en la encía o en el interior de la boca, y al día siguiente ya amanecemos con una afta, ¿verdad? En la boca, ¿verdad? Justamente porque se lesiona esa barrera y pueden entrar los distintos microorganismos. Por ejemplo, el pH ácido del sudor es una barrera, un mecanismo de defensa, porque tiene un contenido alto de ácidos grasos, de ácido láctico y acético también, que inhibe lo que es el crecimiento microbiano y destruye los agentes agresores. Las lágrimas también, la saliva y el moco, ahora contienen enzimas como la lisozima. Estas lisosimas que hacen destruyen las paredes celulares de las bacterias. El ácido del estómago también mata muchos microorganismos que nosotros ingerimos con la comida. Luego tenemos células, ¿verdad?, con las que nosotros nacemos, ¿verdad?, que también actúan en el proceso de inmunidad innata, como son los macrófagos y los neutrófilos. Estas células, por ejemplo, lo que hacen son engullen, o sea, le comen a las bacterias, ¿verdad?, los distintos patógenos a través de un proceso que se llama fagocitosis, que literalmente se van en el lugar donde se produjo la infección, reconocen lo que es la bacteria en sí o el hongo, el parásito en sí, y se van y le comen, ¿verdad? Eso es la fagocitosis, ¿verdad? Los macrófagos también, aparte de lo que es la fagocitosis, también liberan señales químicas que hacen que otras células se puedan ir, o sea, reclutan más células inmunitarias a lo que es el sitio donde se produjo la infección, ¿verdad? Cuando, como les dije hace rato, cuando los tejidos se lesionan o infectan, se desencadena lo que es una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Esta respuesta incluye lo que es la liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios, que lo que hacen es que aumente la permeabilidad de los vasos sanguíneos para que las células inmunitarias puedan atravesar y puedan ir a lo que es el lugar donde se produjo o donde se produce donde está produciendo la infección. Aparte de las células, aparte de las barreras, como le dije hace rato, que son la piel, las mucosas, luego están las células, ¿verdad? Que son principalmente los macrófagos, los neutrófilos. También tenemos ciertas proteínas que son llamadas proteínas del complemento, ¿verdad? Sistema de complementos, o sea, es un conjunto de proteínas que circulan en la sangre que cuando se activan, ¿verdad?, en presencia de algún tipo de patógeno, pueden destruir directamente, ¿verdad?, al patógeno, o también lo que generalmente hacen es opsonizar. Cuando hablamos de opsonizar es marcar los patógenos justamente para que otras células puedan reconocerlas más fácilmente de que son células que son, por ejemplo, un organismo invasor, entonces las células puedan ir directamente a esos patógenos y destruirlos, ¿verdad? O sea, se van, las células del complemento se adhieren a esa bacteria, se quedan marcadas esa bacteria, entonces, por ejemplo, los neutrófilos
o los macrófagos puedan detectarlas con más facilidad y puedan destruirlas más rápidamente, ¿verdad? Y luego están también las células asesinas naturales, que son las células NK, que reconocen y destruyen las células infectadas principalmente por virus y células tumorales también, o sea, células malignas, liberan perforinas y granzimas que lo que hacen es inducen a la muerte de esa célula. Porque los virus, como les dije hace rato, necesitan entrar dentro de una célula para poder replicarse, ¿verdad? Entonces, el virus, obviamente, hay unas células que no le van a poder reconocer porque no van a estar circulando, ¿verdad? No van a estar en el medio exterior, van a estar escondidas dentro de las células. Entonces, las células asesinas NK, esas células sí pueden reconocer qué célula está infectada por algún tipo de virus o qué célula no es natural que tengamos nosotros, son una célula maligna, entonces se va y mata directamente esa célula para evitar que se replique, ¿verdad? En el caso de los virus, o y en el caso de las células tumorales que se pueda se pueda replicar o se pueda dividir y se puedan generar los tumores en sí, ¿verdad? Y luego está la inmunidad adaptativa, que es más específica y tarda un poco más en desarrollarse, ¿verdad? Pero también a nosotros nos proporciona una protección más duradera y nos genera una memoria inmunológica, ¿verdad? Contra los distintos patógenos. Dentro de lo que es la inmunidad adaptativa tenemos la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Cuando hablamos de inmunidad humoral, vamos a hablar de los linfocitos y de lo que es la producción de anticuerpos, linfocitos B y producción de anticuerpos. Los linfocitos B son linfocitos, son células, son glóbulos blancos, ¿verdad? Que producen anticuerpos específicos para los distintos antígenos de los patógenos. Estos anticuerpos lo que hacen es neutralizan los patógenos y facilitan su destrucción por otras células inmunitarias. O sea, actúan muy parecido a a las proteínas del complemento, ¿verdad? Se van, marcan el patógeno en sí, la bacteria en sí, entonces eso hace que los neutrófilos, los macrófagos en sí puedan reconocerlos mucho más fácil y entonces puedan ir a destruirlas, ¿verdad? Con mayor rapidez, ¿verdad? Y también genera memoria inmunológica porque algunos linfocitos se convierten en células de memoria. O sea, en vez de linfocitos ya liberar los anticuerpos en el momento de la infección, se agrandan un poco más y se quedan cargados de los anticuerpos. Entonces, en el momento de que dentro de 1 o 2 años vuelva a introducir o vuelva a ingresar el patógeno, por ejemplo, el dengue, vuelva a entrar el virus del dengue en nuestro organismo, ya tenemos estos linfocitos de memoria. Entonces, estos linfocitos lo que van a hacer, ya van a liberar los anticuerpos con mayor rapidez. Entonces, se va a controlar mucho más rápido lo que es la infección. Y luego están los linfocitos T citotóxicos, que es la inmunidad ya celular. Estas células reconocen y destruyen las células infectadas por patógenos intracelulares, o sea, muy parecido a lo que es la función de las células naturales NK Natural Killer. Liberan moléculas citotóxicas que inducen a lo que es la muerte de esa célula que está infectada. Y tenemos también las células, los linfocitos T colaboradores, que son los CD4, que ayudan a activar y dirigir a otras células inmunitarias, incluyendo los linfocitos B y los linfocitos T citotóxicos, a través de la liberación de sustancias. O sea, lo que hacen es liberan sustancias en el lugar de lo que es la infección. Entonces, tanto los linfocitos B como los linfocitos T citotóxicos reconocen estas sustancias, entonces van con mayor rapidez al lugar de la infección. Y también tenemos las células presentadoras de antígenos, que son los macrófagos y las células dendríticas que procesan los antígenos de los patógenos y los presentan en su superficie a los linfocitos T, iniciando y modulando lo que es una respuesta inmune adaptativa. O sea, lo que hacen las células, los macrófagos y las células dendríticas van a lo que es el lugar de infección, donde se produjo la infección, engullen o le comen o fagocitan, ¿verdad? Estas bacterias, una vez que les fagocitan,
presentan en su superficie, en la superficie de estas células, un antígeno, ¿verdad? De esta bacteria. Entonces, y también liberan, ¿verdad? Histaminas, como le dije al comienzo en la clase cuando hablamos de los macrófagos, ¿verdad? Liberan sustancias que favorecen a que a que otras células inmunitarias puedan ir al lugar de lo que es la infección y puedan actuar mucho más rápido. Lo que es también, lo que está también muy relacionado a lo que es la inmunidad, el proceso, o sea, son las vacunas, ¿verdad? En las vacunas lo que nosotros vamos a estimular justamente es la inmunidad humoral, aparte de los linfocitos B y la producción de anticuerpos, ¿verdad? Hay algunas vacunas que pueden ser aplicadas, donde se aplica ya en sí el microorganismo, o sea, el virus atenuado, ¿verdad? El virus completo atenuado se dice, cuando no te va a generar, no nos va a generar a nosotros ningún tipo de infección, pero sí va a estimular una respuesta inflamatoria, que es la que buscamos, porque al estimular esa respuesta inflamatoria, nosotros estamos estimulando la inmunidad, ¿verdad? Estamos activando nuestra inmunidad y lo que va a hacer es que en su momento va a activar lo que es la inmunidad humoral y se van a empezar a generar linfocitos, ya sea linfocitos que van a liberar ya en sí los anticuerpos, pero también nos va a generar algunos linfocitos que van a quedar como linfocitos de memoria, ¿verdad? En el caso de que en el futuro nosotros adquiramos en sí la enfermedad, entonces ya va a actuar mucho más rápido y capaz la enfermedad dure mucho menos, eh, y los síntomas sean mucho más leves. Eso hay que tener también en cuenta que la vacunación no va a impedir que nosotros nos contagiemos. Nosotros igual podemos contagiarnos con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de virus, pero lo que sí va a hacer es que tanto el cuadro clínico, o sea, la enfermedad dure menos y también los síntomas sean mucho más leves, ¿verdad? De que si no tenemos ningún tipo de vacuna. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también, que hay veces que nosotros nos vacunamos o que una persona en sí, ¿verdad? Diga, no, yo no me quiero vacunar porque yo me vacuno y me da fiebre, o yo me vacuno y me resfrío, ¿verdad? Y me pone cualquier cosa o algo así, empiezan a decir las personas, porque le agarra mal, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta nosotros que somos personal de salud que la vacunación, eso es lo que tiene que estimular una respuesta inflamatoria. No en todos casos, no a todas las personas, en algunas personas capaz ya tienen ya están estimulados, ya tienen una inmunidad humoral, ¿verdad? Contra esa enfermedad, por ejemplo, el tema de la gripe, ¿verdad? Ya están inmunizados, entonces no les genera nada. Pero una persona que nunca o no se suele engripar o casi nunca se aplica la vacuna, se aplica por primera vez y le hace mal. Y justamente esa sensación, ¿verdad? Que sé yo, si por ejemplo le da fiebre o le da algún tipo de dolor o le empieza a chorrear la nariz, todo eso es nuestra inmunidad a que se está activando, ¿verdad? O sea, que está funcionando, está cumpliendo su fin. Entonces, no es que le colocan cualquier cosa o no es que le hace mal. Realmente le está haciendo bien, ¿verdad? Porque está estimulando su inmunidad, ¿verdad? Y va a hacer que genere justamente los linfocitos, ¿verdad? Que necesita justamente para que el día de mañana, en el caso de que tenga la enfermedad, no le agarre de forma tan grave, ¿verdad? Y bueno, no sé si tienen algún tipo de consulta. Voy a volver a colocar ahí en el chat mi número de teléfono para que cualquier consulta
me puedan hacer nomás ahí, o si quieren hacer un grupo, pueden hacer y me agregan. Eh, Como les dije al comienzo de la clase, voy a tratar de alzar en el día siempre, tanto las clases grabadas como las diapositivas en sí, para que vayan teniendo ya todo. Y cuando hace lo que es la tarea en sí, también les voy a avisar para que puedan ir subiendo a medida que tengan. Y nada, no sé si tienen algún tipo de consulta. Si no tienen ningún tipo de consulta, ya les puedo liberar. De mi parte tampoco, profe. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Dejo de grabar.